Ahí vamos. Hoy nos iniciamos con el conocimiento de las organizaciones. Comenzamos ya a visualizar el contexto de trabajo de terapia ocupacional en los diferentes ámbitos. Y para hablar de estos ámbitos, primero es necesario que les comente cuáles son nuestros espacios de intervención desde la terapia ocupacional. Ahí voy. Seguramente ya lo comenté al principio cuando empezamos a presentar la materia, eh, que estos espacios, ¿ahí están viendo bien? Sí. Perfecto. Estos procesos de intervención de terapia ocupacional, seguramente los comenté al principio porque lo voy a recalcar y lo voy a decir porque son las tres instancias donde podemos intervenir y a mí en lo personal me permite organizar el contenido de esta materia. Tal vez va mucho más allá de estos tres procesos, la terapia ocupacional laboral, pero a mí en lo personal me organiza para poder entonces dar estos contenidos. Y estos procesos de intervención son, por un lado, la habilitación laboral. La habilitación laboral, digamos, es cuando desde la terapia ocupacional podemos contribuir en el acompañamiento de la persona que está en la búsqueda de empleo, que quiere iniciarse en el mercado laboral, que está estudiando, que se está preparando para insertarse en el mercado laboral. Son personas que todavía no han tenido una experiencia laboral sostenida y que están entonces en este proceso. Este proceso sistemático, coordinado, de acciones, de análisis de puestos de trabajo, análisis de situaciones de vida, análisis de mercado laboral, también lleva a una evaluación, a una selección y a una orientación, a un entrenamiento y una formación laboral y a un seguimiento, cuya finalidad en este proceso de habilitación laboral es la de acompañar a que la persona pueda conseguir y mantener un trabajo acorde a sus competencias. Conocemos a la persona y acompañamos en este proceso de acceso al mercado. Reitero, no es solamente un puesto de trabajo, puede ser también en la formación. Entonces, en esta orientación podemos decirle, mira, hoy el mercado laboral exige para el puesto de trabajo que vos querés una capacitación previa. Entonces, te tenés que formar primero para ingresar al mercado laboral. ¿Estás estudiando y querés seguir estudiando o necesitas empezar a trabajar? También es habilitación laboral. Hacer orientación vocacional es hacer habilitación laboral. Un taller protegido de producción, como vimos en el marco legal, es hacer habilitación, porque el taller protegido de producción es una instancia donde la persona se va preparando para el mercado laboral competitivo, va desarrollando habilidades, estrategias de venta, de producción. Entonces, todo eso que sea preparación para el trabajo va a ser habilitación laboral. Una escuela secundaria, se puede hacer habilitación laboral, los talleres barriales, emprendimientos productivos de entrenamiento y de preparación, políticas públicas como por ejemplo el promover la igualdad de oportunidades de empleo, como vimos que los compañeros y compañeras la semana pasada presentaban en el marco legal, todas las políticas de empleo que promueven la inclusión al trabajo, la participación laboral, es habilitación laboral. Y desde terapia ocupacional, entonces, evaluamos, orientamos y acompañamos y hacemos seguimiento de este proceso. Por otro lado, otro espacio de intervención es la reconversión laboral, que esto lo vimos un montón en pandemia, muchos nos hemos tenido que reconvertir y adaptarnos a las exigencias del mercado. ¿Qué es la reconversión laboral? También es un proceso que comprende acciones coordinadas
de asesoramiento, de evaluación, de capacitación, de entrenamiento y seguimiento, que tiene como objetivo reincorporar a la persona, o sea, acompañar en la reincorporación de la persona al mercado laboral, a readaptarse a una exigencia del mercado laboral, a los requerimientos del puesto de trabajo, para el cual todavía no se encuentra preparado. Eso es reconversión laboral. Y la particularidad de la reconversión laboral de este proceso es que la persona ha tenido una experiencia laboral y actualmente, o por desocupación, o por alguna enfermedad, o por alguna otra instancia, necesita adaptarse a las exigencias del mercado. La reconversión laboral se puede dar tanto en personas desocupadas como en personas que se encuentran trabajando en una empresa y la empresa decide incorporar un programa de reconversión laboral. Entonces, cuando la empresa lo decide, los trabajadores se ven obligados a una elección, o a adaptarse a las exigencias del mercado y formar parte de un programa de reconversión laboral, o se les da la posibilidad de asumir un despido voluntario, una renuncia voluntaria. Decide, mira, yo la verdad tengo 55 años, no quiero estudiar nuevas tecnologías para poder sostener mi trabajo. Bueno, Fernández, entonces se ve obligado a renunciar porque hoy la empresa está pidiendo, si quiere llegamos a un acuerdo. Y bueno, y entonces quedó fuera del sistema. Desde terapia ocupacional lo que hacemos es fomentar la participación, adaptar esa capacitación, promover la reconversión laboral y decirle, trabajador Fernández, nosotros desde terapia ocupacional vamos a acompañar este proceso para que pueda adaptarse al mercado y pueda nivelar con las exigencias. Si usted lo considera, bueno, si ya definitivamente la persona decide no incorporarse al programa, quedará en la persona, pero desde terapia ocupacional debemos insistir a esta promoción de participación en la reconversión cuando es en una empresa. Y por otro lado, la recalificación laboral, que es la última etapa de un proceso de rehabilitación funcional y tiene por finalidad reintegrar a un trabajador a su desempeño laboral, el cual fue interrumpido por un accidente o por una enfermedad profesional. Esto seguramente lo vieron en salud ocupacional. Y en este proceso de recalificación, sí o sí, estamos hablando de un trabajador que ha sufrido un accidente o una enfermedad profesional y después del proceso de rehabilitación se enmarca en la recalificación. Desde laboral, desde terapia ocupacional laboral, no se considera ese proceso de rehabilitación, sino cuando la Junta Médica define este trabajador, se le da el alta en la rehabilitación por ART y está en recalificación. Desde ahí, terapia ocupacional asume su función, evalúa el puesto de trabajo, evalúa a la persona y acompaña en el proceso de recalificación. Estas son las tres instancias. Una pregunta. Sí. Ahí cuando vos decís esto de que desde terapia ocupacional se revalúa el puesto de trabajo y a la persona, el terapista va al puesto de trabajo, mira, lo evalúa en proceso, o sea, en acción, evalúa las habilidades, lo que está o lo que no está, digamos, en el puesto de trabajo mismo de la persona. Exacto, pero primero, digamos, la persona todavía está en proceso de rehabilitación, ¿no es cierto? Entonces va a la junta médica, que también hay un terapista ocupacional en la junta médica, y este terapista es el que va al puesto de trabajo, evalúa ese puesto de trabajo y luego evalúa a la persona y define si esa persona actualmente se encuentra en condiciones o de volver a ese puesto de trabajo o de buscarle otro puesto de trabajo dentro de la empresa o decir no está en condiciones de volver a trabajar. Y la ART se va a hacer cargo de cualquiera de las instancias que terapia ocupacional defina para este trabajador. Profesora, una consulta. Los peritos médicos laborales que atienden, por ejemplo, en un municipio, ¿ellos son los que se encargan de
evaluar la tarea de la persona que está padeciendo o que terminó de padecer un proceso en su trabajo y son recalificados para el puesto, o directamente ellos son los que se encargan de enviarlos a la junta médica? Mira, los peritos es otra cosa. El Ajá, peritaje tiene que ver con una situación legal y el perito, por ejemplo, desde terapia ocupacional se puede hacer peritaje, es otra de las instancias, pueden ser en lo laboral, puede ser en lo clínico, pero el peritaje es otra cosa. Lo que se hace desde terapia ocupacional en recalificación laboral es evaluar el puesto, evaluar a la persona y decidir si esa persona vuelve o no al puesto de trabajo. perfecto. Esto lo vamos a ver en más detalle en la unidad 6, creo que es recalificación laboral propiamente dicha. Ahora es solamente tener esta idea de estas intervenciones que se pueden hacer desde terapia ocupacional, empezar a familiarizarnos con la terminología y ver en estos tres conceptos que el proceso sistemático y coordinado de evaluación, selección, orientación, formación y seguimiento se va a dar en los tres procesos. Es exactamente igual en los tres. Lo que cambia es el objetivo del proceso. En habilitación laboral es acompañar al trabajador a conseguir un trabajo. En reconversión laboral es acompañar a la persona a adaptarse a las exigencias del mercado. Y en recalificación laboral es acompañar a este trabajador que sufre un accidente o una enfermedad profesional. Pero el proceso en sí es siempre el mismo. Evaluación, selección, orientación, entrenamiento, preparación o educación y seguimiento. Siempre estas funciones desde terapia ocupacional en los tres procesos. ¿Y por qué es tan importante el análisis institucional y organizacional? Porque es desde donde vamos a poder hacer cualquiera de estas tres intervenciones. Cualquiera. Cualquiera de estas tres intervenciones se hace en una institución, sea pública, sea privada. ¿Ahí? Entonces, debemos conocer la empresa, la organización, debemos conocer esa instancia legal que tiene un objetivo y que ese objetivo nos va a permitir hacer nuestro tipo de intervención. Si el objetivo es educativo, nuestra intervención va a acompañar el proceso educativo. Si es un objetivo de reincorporar a la persona en la empresa, como lo es las ART, que es la prevención y la promoción del desempeño del trabajador en la empresa, acompañaremos ese objetivo. Pero el marco legal de la institución es lo que a mí me va a dar, digamos, el objetivo de nuestra intervención. Y acá le voy a pasar la palabra entonces a las compañeras, compañeros que tenían para hoy el análisis de la ley 19.550, que habla de las organizaciones comerciales. ¿Están por ahí? Ya vi que habían colgado el Power y estaba muy bien. Así que Sí, ¿qué tal? Buen día. ahí estamos. Dejo de Perdón que figuro compartir. dos veces, digamos, en el Zoom porque estoy desde la computadora acá del trabajo y desde el celu. Está muy bien. Pausa share. A ver, ahí está. Comienzo, ¿no? Dale. Comparto. Vamos a hablar entonces de las empresas, de las organizaciones comerciales. Ay, qué mal que se ve. Aguárdame. Ahí ya estás compartiendo. Lo que tenés que hacer antes es abrir el documento. A ver ahí si lo abres. Ahí está. Perfecto. Sí, ahí va. Perfecto. Justo me tapaba la pantallita. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hablar de una parte de la ley 19.550, que es de sociedades comerciales. Bueno, en realidad voy a hablar yo sola porque soy la única que me pude escapar de acá de la oficina, me instalé.
es como dijiste vos, es una ley muy amplia, muy larga, y bueno, a nosotros nos tocó la sección 4, que es de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que confiere en la primera parte de la naturaleza y constitución. Te menciono los artículos, la verdad que mucho no podíamos resumir porque pareciera que están resumidos en donde nos fijamos, y es bastante contenido. A ver, un segundito ahí. El artículo 140. Un segundito, Concepción. Sí. ¿Qué te dicen, Connie? No, María. María, un segundito, porque antes entonces quiero hablar de lo que sería la empresa. O sea, ¿a qué se llama una sociedad? Dale. Y en la ley 19.550, que tiene muchas actualizaciones, dice que en su artículo primero, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima y la sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. ¿Por qué yo quiero hacer foco en esta ley? Porque a partir de la conformación de una sociedad es desde donde podemos intervenir. Entonces, puede ser una sociedad desde una persona que contrate a otras o desde varias que se asocien para contratar a otras personas. Y es importante que podamos considerar esta ley, que sepamos que existe, no importa si no sabemos los artículos, ni el número de la ley siquiera. El tema es saber que hay una ley que habla de las sociedades y cuando nosotros vayamos a intervenir, a realizar nuestra intervención de terapia ocupacional, debemos saber que existe esta ley y cuál es el tipo de conformación de esa sociedad. Si es una sociedad anónima, si es unipersonal, si es de responsabilidad limitada, como la que van a hablar las compañeras, digamos, o es una cooperativa. Pero tenemos que saber cómo está conformada para saber cómo movernos dentro de la empresa, para saber cuáles son las categorías jerárquicas dentro de la empresa, quién lidera, cómo está conformada esa sociedad. No mucho más que eso, no mucho más que eso, pero saber que cuando estamos en una institución tenemos que saber cómo está compuesta y cómo se sostiene económicamente esa institución. Si es pública, va a estar sostenida por el Estado. Si es privada, va a estar conformada por una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad es? Entonces, acá las compañeras hablan ahora de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Arranquemos. Sí, de hecho, bueno, yo por lo menos no sabía que las siglas SRL significaba esto, justamente, que lo escuchás en todos lados, pero bueno, significa Sociedad de Responsabilidad Limitada. Lo que menciona la ley, en el primer, digamos, está discriminado por tres áreas, en este caso la primera es de la naturaleza y constitución. El artículo 146 menciona la caracterización. El capital se divide en cuotas, los socios limitan la responsabilidad de la integración de las que se suscribe y el número de socios no debería exceder los 50. En el artículo 147, la denominación, que implica la denominación social, puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener sociedad de responsabilidad limitada. Su abreviatura, la sigla es SRL, y su omisión hará responsable ilimitado y solidariamente al gerente. ¡Wow! Eso es terrible. Cuando nosotros veamos una empresa, cuando nosotros veamos la empresa que dice SRL, que lo van a ver, por ejemplo, Centro de Rehabilitación Marité, SRL. Cuando no tenga esa sigla, ya nos está diciendo que se trata de otro tipo de empresa. Ahora, cuando el contrato diga SRL y esa omisión significa hacerse cargo de otro tipo de empresa y eso genera denuncias, juicios, porque, claro, ese SRL significa lo que la compañera está explicando, un tipo de empresa determinada con ciertas responsabilidades que otras empresas no tienen. Que otras no tienen. A ver.
Si no está la otra que es la, digamos, la sociedad anónima. Claro. Que bueno, que puede ser otra opción. Bueno, después está el apartado 2, que es del capital y de las cuotas sociales. Esto la verdad que es muy amplio, yo para nada lo sabía. Yo trabajo en una clínica y digamos, estoy en la parte de la dirección médica, y cuando veo un montón de estas cuestiones, digo, hay cosas que estarían fallando. Claro. Y escúchame, María, Empezás a ver, ¿viste? ¿y la clínica es SRL? No, está como sociedad anónima, pero Ajá. hay más de un socio, hay varios, y hay de hecho accionistas, entonces la verdad que meterme en este ámbito está muy bueno. De hecho lo compartía con mi compañera de trabajo, Mira, porque empezás a descubrir un montón de cosas que tal decís, cual. ¿por qué está esto así? Sí, bueno, es lo que desde terapia Em, ocupacional tenemos que saber para poder sí, asesorar bien luego a nuestros trabajadores en un proceso de reconversión exacto, laboral, saber cómo negociar un es- programa de reconversión. Mira, habla con el socio tal, no, pero ese socio no forma parte de la comisión directiva. Entonces, exacto. saber movernos estratégicamente y esa forma de estrategia nos la da el conocimiento. Sí, totalmente. Bueno, el apartado 2 justamente habla de eso, del capital y de las cuotas sociales. En el artículo 148, la división en cuotas y el valor. Las cuotas sociales tendrán igual valor el que será en pesos 10 o sus múltiplos. Es decir, digamos, los socios, lo que mencionas que tendrían que ponerse de acuerdo para que sea una cuota social que pueda cubrirse, que pueda implementarse. Y en el artículo 149, la suscripción íntegra. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad. Los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo y completarse en un plazo de 2 años. En el artículo 150 ahí está faltando. Está bien, ahí está bien. Ahí. Sí, no se ve, lo veo en el minimizado. En el artículo 151, las cuotas suplementarias. El contrato constitutivo puede autorizar cuotas suplementarias del capital exigibles solamente por la sociedad mediante acuerdos de socios que representen más de la mitad. Deben ser proporcionados al número de cuotas de que cada socio sea titular en el momento en que se acuerde hacerlos ejecutivos. El artículo 152 habla de la cesión de cuotas. Las cuotas son libremente transmisibles salvo disposición contraria del contrato. La transmisión de la cuota tiene efecto frente a la sociedad desde que el cedente o el adquirente entreguen a la gerencia un ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia con autentificación de las firmas si obra en un instrumento privado. El artículo 153 habla de las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas. El contrato de la sociedad puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirlas. Son lícitas las cláusulas que requieren la conformidad mayoritaria y unánime de los socios, o que confieren un derecho de preferencia a los socios o a la sociedad, si ésta adquiere las cuotas con utilidades o reservas disponibles o reduce su capital. En el artículo 154 habla de las acciones judiciales. Cuando el tiempo de ejercitar el derecho de prefirma, los socios impugnen el precio de las cuotas, deberán expresar el que consideren ajustado a la realidad. En el artículo 155, la incorporación de los herederos. Si el contrato previera la incorporación de los herederos, el pacto será obligatorio para estos y para los socios. En el artículo 156 habla de la copropiedad. Cuando exista una copropiedad de cuota social, se aplicará el artículo 209 de derechos reales y medidas precautorias. La constitución y cancelación del usufructo, de la prenda, del embargo u otras medidas precautorias sobre las cuotas se inscribirán en el registro público del comercio. Después, en el apartado 3 de los órganos sociales, en el artículo 157, habla de la gerencia y la designación. La administración y representación de la sociedad corresponde a una o más gerencias, socios o los designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato. Esto yo lo relacioné, digamos, en una empresa puede haber varios gerentes con distintas funciones. Exacto. Pero lo que por ahí no entendí es que si cada uno
obviamente tiene el derecho o la obligación de, digamos, de esa parte de la empresa, ¿no? De hacerse, de De la tener la responsabilidad y responsabilidad, no todos de exacto. todo, ¿no? Exacto, a eso vamos, a ver que las responsabilidades son limitadas en ese sentido, ¿no? De asumir o no ciertas responsabilidades. Eso seguramente está en el contrato, nosotros no nos vamos a poner a cuestionar Sí. cuáles son las responsabilidades de cada socio, eso ya lo tienen ellos definido, pero sí saber que esas responsabilidades están distribuidas, ¿m? Están distribuidas. Exacto. No sé, por Tam- ejemplo, en la gerencia no sé, en la gerencia comercial el empleado debería tener cierta característica de trabajo, entonces la responsabilidad neta de que eso se cumpla debería ser de la gerencia, ejemplo, ¿no? Ejemplo, está muy bien. Y saber de qué Entiendo que sea así, existe. Ujú. claro. Después en el artículo 158 habla de la fiscalización optativa. Puede establecerse un órgano de fiscalización, sindicalismo o consejo de vigilancia que se regirá por las disposiciones del contrato. Y bueno, ahí un ejemplo tal vez podría ser justo lo del sindicato, de que controle. Ejemplo, en mi trabajo, te digo, es un tema muy, muy ambiguo porque yo trabajo en una clínica privada de Sí. alta complejidad y nunca existió el sindicato. ¿Por qué? Porque una de las dueñas, que es la socia de mi jefe directo, firma los contratos de sanidad, con lo cual Claro. nunca se metió el sindicato en mi trabajo. Recién este año pudo involucrarse una sola persona que fue elegida por ella misma, porque no hubo voto, pues se anotó el sindicato y como tienen el libre derecho de toda empresa de tener un sindicato, bueno, se eligió esa persona sola y bueno, obviamente quedó como delegada porque no había otra. Pero está Wow. mal visto en mi trabajo que exista un Un sindicato. Claro, ahora Sí, estas ocupaciones, digamos, de sindicalismo, como decimos acá, es obligación de la empresa promover la posibilidad de un sindicato dentro de la empresa porque es la posibilidad de la voz del trabajador, es la posibilidad del acuerdo de las jornadas, del acuerdo de los derechos de esos trabajadores, en este caso de la salud. Entonces, el sindicato es obligatorio para las empresas. Por algo lo bueno, están haciendo, por algo acá ponen. lo veo yo desde, Mm. no, acá lo veo yo desde, digamos, desde mi trabajo puntual, de que no, y mira, estoy acá en la oficina y lo hablo delante de mis compañeros porque es así, nunca existió, yo estoy hace 15 años acá y nunca existió el sindicato, nada, 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 recién ahora, y desde la gerencia de recursos humanos está muy mal visto, está mal visto de que vos te adhieras al sindicato. Claro, eh, y entonces, bueno, acá viendo este artículo veo que existe una legalización para sí, que tal cual. haya un sindicato, digamos, Exacto, hay un reparo. exacto. Bueno, para no extenderme, Sí, el artículo 159 habla de las resoluciones sociales, que el contrato dispondrá sobre la firma, sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. Son válidas las resoluciones sociales que se adapten por el voto de los socios. claro. En el artículo 160 habla de la mayoría. El contrato establecerá las reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objetivo la mayoría de los socios. En el artículo 161 habla de los votos, los cómputos y las limitaciones. Cada cuota solo da derecho a un voto y rige la limitación de orden personal previstas para los accionistas de la sociedad anónima en el artículo 248. En el artículo 162 habla de las actas, que las resoluciones sociales que se adopten en la asamblea se constatarán y estarán dispuestas en el libro exigido por el artículo 73 mediante actas que serán confeccionadas y firmadas por los gerentes, y eso tiene que estar avalado por escribanía pública, bueno, legalizada. Básicamente, lo que pudimos observar de este apartado, de estas secciones, es eso. Tratamos de resumir lo que nos pareció lo más importante, pero vemos que ya está resumido en la ley que vimos en internet. Pero la verdad que me voy con otros conocimientos porque no tenía idea de todo esto. Y Bueno, muy está bien, bueno que uno eso. empiece a abrir la cabeza. Exacto, exacto. Bueno, cortamos acá entonces esta presentación
Y gracias, María, por introducirnos en la temática No, por de las favor. empresas y que, bueno, esta es una ley larguísima, pero con Control F podemos buscar, cuando ahora lo vamos a ver, vamos a ir viendo el tipo de organización que cada uno elija para su actividad práctica y sabemos que la ley 19.950 habla del el tipo de sociedad y cuáles son esas responsabilidades como sociedad. Ahí voy yo de vuelta. Y cuando decidimos hacer un análisis de una empresa, o sea, es porque o hay un programa de reconversión, o un programa de habilitación, o un programa de recalificación, entonces tenemos que saber de qué tipo de organización estamos hablando. Y el primer paso es, primero, por supuesto, saber cuál es el funcionamiento de la organización, y lo vamos a hacer, hoy tenemos las redes y nos ayudan un montón a poder conocer las organizaciones, a lo mejor de la imagen que ellos quieren dar, porque tal vez en la web es una cosa maravillosa la organización y después es otra cosa cuando estamos haciendo el análisis organizacional, pero saber cuál es la meta, cuál es la misión, cuál es el objetivo de esa organización. Buscamos en las redes y ahí tenemos una información, hasta tener nuestra entrevista con un referente, con un representante de esa organización, que nos permita conocer el funcionamiento. Entonces, lo que hacemos es armar una grilla con preguntas que nos permita obtener toda la información posible de ese contexto laboral, de ese espacio, para poder después desarrollar nuestro programa de intervención de terapia ocupacional. Entonces, tenemos que diseñar un instrumento que nos permita conocer a la institución, conocer la organización, conocer la empresa íntegramente, determinar cuál será el ámbito donde nos vamos a desempeñar, donde vamos a intervenir. Y este espacio, bueno, puede ser una empresa, puede ser una RT, puede ser un taller protegido, puede ser una escuela laboral, puede ser un microemprendimiento, puede ser una cooperativa, pero siempre va a ser una organización. Una organización que va a requerir una habilitación, un marco legal que habilite su desarrollo, su desenvolvimiento como empresa comercial o empresa de servicios productivos, industriales, que lo vimos ahí en el inicio de la ley 19.950. ¿Qué necesitamos saber entonces de este análisis organizacional institucional? Ustedes seguramente en alguna práctica, si ya algunos ya tienen prácticas realizadas, han hecho análisis institucional. Entonces ya sabemos que hay un edificio que tiene un servicio de terapia ocupacional. Digamos, cuando van a hacer la práctica se hace un análisis institucional para saber cómo movernos dentro de la institución. Pero cuando hacemos un análisis organizacional, seguramente ya algunos también han cursado organización y terapia ocupacional, es necesario conocer a la organización en sí, por dentro, para saber cómo movernos un poquito más dentro de la empresa y hacer una buena oferta de terapia ocupacional en laboral. Por ejemplo, ¿cuáles son las políticas que se manejan dentro de la institución? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los recursos? Políticas institucionales, por ejemplo, que el empleado del mes tenga un día franco, premiar al trabajador que más ventas realiza, incorporar personas con discapacidad familiares de trabajadores, digamos, son políticas. Trabajar los domingos, no trabajar los domingos, esas instancias, esas reglamentaciones, esas normas institucionales, necesitamos saberlas, necesitamos conocerlas porque nos vamos a incluir dentro del contexto laboral de esa institución. Entonces, saber cuáles son esas políticas propias de cada organización. Nos tenemos que informar de ese funcionamiento para luego saber de qué manera movernos. Culturalmente las empresas tienen sus propias sus propias pautas de desarrollo. Entonces, saber cuál es la cultura de esa empresa.
¿Cuál es la cultura familiar? Si es una empresa extranjera, culturalmente, ¿cómo se maneja esa empresa? Es relevante realizar todo este análisis de esta institución, de esta organización, eh, porque allí va a estar nuestro foco de acompañamiento, que va a ser el trabajador. Un trabajador que ya se encuentra trabajando o un trabajador que va a ingresar a la empresa, porque también podemos estar en habilitación laboral en la selección de recursos humanos. Entonces tenemos que saber hacia dónde vamos a integrar a ese trabajador y sí o sí necesitamos saber dónde nos vamos a mover. ¿Mm? ¿Cómo va a ser ese lugar de trabajo donde vamos a incorporar nuestro programa de terapia ocupacional laboral? Acá hay un concepto de organización que está dado por Arthur Andersen y dice que una organización es un sistema con un propósito. A su vez, forma parte de otro mayor que lo contiene, con el cual se interrelacionan y al que influencia. Entender las partes que componen la organización, su dinámica, su relación con el ambiente, el efecto del tiempo y los propósitos de la gente que la conforman, es entender una realidad compleja y por lo tanto un desafío para los administradores, analistas y educadores. Entonces, esta organización no está sola en el mundo, está en un contexto que la rodea. En su interior hay diferentes comunicaciones y dinámicas. Entonces, comprender a la organización no es solamente una partecita de una gran bola, sino que es esa partecita junto con las otras que se van a interactuar conforman una gran bola y esa gran bola se encuentra inmersa en un gran sistema que la contiene y para el cual tiene que interactuar para poder mantenerse en ese gran sistema. De esto se trata. Una organización se encuentra dentro de un macroentorno, digamos, de un gran sistema, que también se considera el tiempo, porque fue un tiempo antes, un tiempo actual y un tiempo futuro. Un tiempo antes del actual, donde se conformó esta empresa, esta institución, esta organización, con lo cual es importantísima su historia, saber cómo se constituyó. Por ejemplo, un taller protegido fue un grupo de padres que después de que sus hijos pasaron por la escuela laboral, no tenían una salida laboral sus hijos y entonces se agruparon y armaron un taller protegido de producción. O somos un centro de rehabilitación porque debido a que en el pueblo no había, nos juntamos un grupo de profesionales y armamos un... Es súper necesario saber la historia de esa organización. Valorar ese esfuerzo, ese trabajo previo para que sea lo que es hoy. Hoy en tiempo articulamos, intervenimos, interactuamos para un futuro. Entonces, saber cuáles van a ser las metas de esa organización. El tiempo marca a esa organización en el antes, en el hoy y en el futuro. Y es necesario saberlo y conocerlo. También es necesario saber cuáles son los proveedores de esa organización, cómo se sostienen, dónde se acceden a los insumos, a las materias primas. Hablemos de una industria, por ejemplo, si sus proveedores van a ser de la zona, si sus proveedores vienen de otros países, si sus proveedores son otras organizaciones que forman parte de la sociedad también. No entiendo acá lo que me comentan en el chat. Ahí. Claro, pensaba, digo, cuando nosotros buscamos el perfil ocupacional de la persona, que Sí, indagamos en todas sus ocupaciones previas, en las presentes, en los intereses a futuro, o sea, esa misma indagación, o sea, esas mismas preguntas que uno sí, se va haciendo cuando quiere conocer el perfil ocupacional, también lo hacemos en torno a la organización. exacto. Tal cual, excelente comparación. Excelente comparación, nunca antes la había hecho.
Sí la hago cuando, porque en esta primera etapa de la cursada vemos análisis ocupacional, vemos al puesto de trabajo y en la segunda etapa vemos a la persona. Entonces ahí sí les digo, así como conocimos el puesto de trabajo, así tenemos que conocer a la persona, porque es necesario saber toda su historia. ¿Cuántas veces van a ver, ¿no? Después, tal vez no sé si en la teoría, pero sí en la práctica, vemos que recopilando, revalorizando la trayectoria de la organización, podemos pensar a futuro. Entonces decimos, ¿te acordás cuando los creadores de esta organización pensaron en, bueno, ¿por qué no volver, revalorizar? Y ahí llenas de valores ese pensamiento y se transforma porque es valorar todo ese esfuerzo a lo largo de los años y resignificarlo también. Me pasó, esto lo conté en salud ocupacional, tal vez si alguien está cursando salud ocupacional es algo repetido. En Mercedes-Benz hay un servicio de preparación para la jubilación donde desde terapia ocupacional se resignifica a esos trabajadores en una consultoría. Entonces, se considera todo su saber previo para hoy planificar su jubilación como consultores. Es otra instancia de terapia ocupacional, dado por el marco de trabajo de terapia ocupacional, donde hacemos este proceso de resignificar ese saber para proyectarlo a futuro. En este caso, el saber del trabajador como consultor para los nuevos trabajadores. En la empresa también, saber de estos conocimientos previos para pensarlo en el hoy, porque marca la línea del futuro. Entonces, es necesario conocer la empresa. Eso viene a colación de lo que la compañera comentaba. Seguimos hablando entonces de estos proveedores, saber desde dónde concurren, desde dónde, cuáles son las zonas de influencias a las que recurrimos para nuestros proveedores, eh, porque van a ser el insumo, van a ser, digamos, la materia prima de la producción en un caso de industria, o saber desde dónde vienen nuestros clientes, nuestros pacientes, cuando estamos hablando de una organización de la salud, por ejemplo, saber desde dónde concurren, cómo se trasladan. Vamos a poner un super mega centro de rehabilitación en el interior de la provincia, porque no hay. ¿Y cómo van a concurrir los trabajadores? ¿Cómo van los trabajadores? ¿Cómo van a concurrir los pacientes? Entonces, poder considerar, tener esta mente abierta y considerar todos los factores nos permite entonces saber cómo se va a desarrollar esta organización. Pienso porque también nos consultan cuando hay que armar una organización. También somos consultados. Desde terapia ocupacional podemos hacer la dirección, por ejemplo, de un centro de día o de un hogar. Entonces, de un centro de día no tiene que ser médico, pero sí desde un hogar o algún servicio de ocupaciones, entonces se nos consultan cómo organizar una institución o un servicio y es necesario tener en cuenta todo, el antes, el hoy, el futuro, los proveedores, los profesionales, el macroentorno, poder ver entonces a la empresa integralmente. ¿Y hacia dónde va nuestro producto? ¿Hacia dónde va nuestro trabajo? ¿Hacia dónde va toda esta producción o servicio? Y esto pasa muy habitualmente. Vamos a armar un servicio de terapia ocupacional productivo en la fundación. Bárbaro, tenemos la gente que sabe, tenemos los materiales a trabajar. ¿Y dónde lo vendemos? ¿Y dónde lo vendemos? ¿Y dónde lo ponemos? ¿Y qué hacemos con el producto? Es de excelentísima calidad, pero no sabemos a dónde presentarlo. Y eso nos pasa un montón por no haber planificado esta producción y este servicio al cliente. Una cosa que me pasó antes de la pandemia en una organización fue esta, la que comentaba recién. Claro, salieron a vender y ¿a dónde vendemos? Y vendemos en el barrio, pero si estamos trabajando, somos un grupo de mujeres que estamos trabajando, salimos del barrio o sea, en el mismo barrio empezamos a producir y producimos, es un grupo de mujeres, voy a contextualizar mejor, es un grupo de mujeres víctimas de violencia que deciden agruparse, a unirse y formar un emprendimiento productivo.
Entonces, nos brindan las instalaciones de una organización para hacer comidas típicas. Ellas hacían chipá y sopa paraguaya. Claro, la organización quedaba en el mismo barrio. Las señoras eran del barrio. El barrio, la mayoría eran de la misma nacionalidad, paraguaya. ¿Dónde íbamos a vender nuestro producto innovador? Tenían que salir del barrio, pero para salir del barrio tenían que trasladarse y para trasladarse no era solamente un colectivo, necesitábamos un equipamiento de logística que nos permitiera llevar toda la producción. No haber pensado, bueno, por supuesto que el proyecto no duró más de 2 meses y cerró porque al principio vendían, pero después era el mismo contexto, eran los mismos vecinos, eran las mismas trabajadoras, tuvieron que cambiar la colocación de este producto en el mercado, en otro mercado que pudiera valorar mejor esa producción. ¿Cuánto tenemos que saber para poder asesorar a nuestros trabajadores según la organización en la que estemos trabajando? El análisis de estas organizaciones lo podemos hacer desde 3 ángulos diferentes. Primero, por la especialidad, esto que les comentaba recién, si es una institución de salud, si es una institución industrial, si es una institución educativa, cuál es la misión social que tiene esa institución, cómo es la política económica, saber si se va a mover en un contexto reducido y cómo en ese contexto reducido se comunica con el macrosistema, con el exterior. Y cómo fue entonces su evolución también en el tiempo. Estos 3 puntos son indispensables reconocerlos para saber cómo es una organización. Entonces, retomamos al principio. Cuando armemos este análisis institucional organizacional, cuando empecemos a diseñar nuestro instrumento para el análisis organizacional institucional, tenemos que considerar estos 3 puntos, sí o sí. Las organizaciones tienen diferentes especialidades, como les comentaba recién. Algunas son de tipo servicios, otras industriales, otras de comercios, otras de construcción, de minería. Tenemos un instrumento que es la Clasificación Internacional Uniforme de las Ocupaciones. Esto lo pueden encontrar en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT. Y esta clasificación internacional uniforme de las ocupaciones nos va a dar los diferentes códigos de las ocupaciones y las organizan a las ocupaciones por diferentes especialidades. Así que allí pueden encontrar la descripción de lo que significa una actividad comercial, industrial, de servicio, de educación. Y es importante saber esta especialidad porque también estas especialidades van a tener diferentes características. Por ejemplo, una industria tiene un liderazgo poco participativo porque existe un gerente, existe una orden de producción, una pauta o grilla productiva y el trabajador lo que hace es seguir esa grilla. Hay otros trabajos, otros espacios de desarrollo comercial que dan lugar a más participación del trabajador, como por ejemplo el área comercial, que permite desarrollar estrategias de ventas o implementar estrategias de marketing y entonces genera una participación a otros trabajadores. Hoy la tendencia a la participación en la producción, en el servicio, cada vez se va aumentando más y se llega a ser algo más democrática la decisión de la participación por tantos estudios que se han realizado y científicamente está comprobado que cuando el trabajador es partícipe activo, protagonista en el sistema productivo de la empresa, se apropia, se empodera
y logra mayor resultados el empresario, por supuesto, generando más participación. Pero, seguramente lo vieron, en salud ocupacional se generan esta responsabilidad también algunas alteraciones en el desempeño o en las cuestiones emocionales de nuestros trabajadores, porque son factores que pueden llegar a generar demasiadas responsabilidades. Desde el año 1980 en el mundo se comienza con esto, lo vimos al principio, con la flexibilidad laboral, y esta flexibilidad laboral sí genera más participación, pero también genera más responsabilidades sobre nuestros trabajadores. También es importante saber dentro de la empresa, aparte del tipo de liderazgo, el tipo de comunicación. Si es una comunicación lineal, o sea, nos comunicamos lineal transversal, cuando nos comunicamos uno a uno, trabajador con trabajador, o ascendente-descendente. Tenemos que seguir esa comunicación por rangos jerárquicos. Entonces yo soy trabajadora operaria, me tengo que comunicar con mi gerente para llegar a dar una información al dueño de la empresa. Entonces esa línea ascendente la tengo que manejar para poder saber cómo comunicarme dentro de la empresa. Y el organigrama es un dispositivo, digamos, es una herramienta indispensable en nuestro análisis institucional. Tienen que estar todos los puestos de trabajo en ese organigrama, porque ahí vamos a saber cómo es la forma de comunicación de esa empresa dentro de ese contexto laboral. Bueno, la magnitud de la empresa. Por ejemplo, como decía la compañera, dentro de la sociedad de responsabilidad limitada, no más de 50 socios. En un principio las sociedades tienen su consorcio armado y son los mismos socios los que trabajan dentro de la misma empresa hasta que comienzan a generar empleados. Bueno, también los límites de la cantidad de empleados está dispuesto por la ley. Y eso es lo que determina la magnitud de la empresa, si es una mediana, micro o gran empresa. La dependencia económica es también lo que lo que tenemos que averiguar, porque nos va a dar una imagen de la perspectiva de esa empresa, de esa organización. Hay empresas privadas, familiares y públicas. Hay empresas mixtas, privadas y públicas. Se me ocurre ahora, por ejemplo, una escuela de educación privada, muchas veces están subvencionadas por el Estado, entonces son mixtas. En el Estado trabajan empresas que son contratadas, qué sé yo, la recolección de residuos, claro, es una empresa que parece del Estado, pero está contratada, es privada, ¿sí? Tenemos que saber cuál es la dependencia económica de esa organización. Tenemos que conocer cuál es el ingreso económico, cómo se sostiene económicamente esa organización. Por ejemplo, un taller protegido, vimos que están sostenidos por el Estado, pero hacen producción. Entonces, esa producción se transforma en peculio. El trabajador no solamente cobra el subsidio del Estado, sino que también recibe parte de lo que cobra por su trabajo privado. ¿Por qué digo parte? Porque al ser una organización privada, eso que cobra por afuera se divide entre la fundación o la organización que la sostiene y los operarios. Tenemos que saber, no nos estamos metiendo de chusma en cómo gana la plata, necesitamos saber para saber hacia dónde focalizar nuestro plan de intervención. Si estamos en una escuela estatal, y olvídate que te contraten un programa de terapia ocupacional, o sea, es una escuela estatal, está subvencionada por el Estado. Llegar a un programa de terapia ocupacional, digo, de orientación vocacional, y vamos a tener que primero ir al Ministerio de Educación para poder bajarlo a una escuela estatal. Entonces, para saber manejarnos y para poder movernos. Y luego habla de la capacidad de adaptación a los cambios del contexto. Es súper necesario saber cómo la empresa se va a ir adaptando. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la escuela estatal. Y cambiar la adaptación de la escuela
a las exigencias del mercado, implica normativas desde un ministerio que recibe las pautas de cambio desde el Estado a nivel nacional para pasar a la provincia y algunas escuelas estatales al municipio. Entonces, las privadas pueden, por ejemplo, más rápido adaptarse a los cambios de contexto porque es directamente el dueño, pasa a los trabajadores. Pero cuando son cuestiones más de tipo estatal, es como que es más difícil adaptarse a los cambios. Me pasa, por ejemplo, ahora en las prácticas que hacemos orientación vocacional ocupacional y claro, la iniciativa de querer implementar programas de orientación vocacional en las escuelas secundarias del Estado es inmediato, pero pasa por tantas instancias de permisos que es muy difícil llegar a las escuelas en un cuatrimestre para hacer un proyecto. A menos que tengamos, yo les digo a los chicos, algún conocido, alguien que lo haga, pero si no, esta capacidad de adaptación a las propuestas del mercado son difíciles por digamos, por los diferentes pasos burocráticos que tienen que pasar cada una de las organizaciones. Por eso es importante conocer a la organización en su interior y por eso lo primero que hacemos es un análisis institucional y organizacional. No alcanza con un institucional, con ver las partes físicas y la estructura edilicia, no. Vayamos a la columna vertebral de nuestra organización, conozcamos sus especialidades, el tipo de liderazgo que se maneja dentro de la empresa, la comunicación, la magnitud de la capacidad de la empresa, cómo está sostenida económicamente y qué capacidad de adaptación a los cambios tiene para saber qué planificar dentro de ese contexto laboral. Para hacer un análisis organizacional son 3 etapas. Primero, hacemos un contacto primero saber que nos van a llamar o sabemos que la empresa quiere implementar un programa o nosotros queremos ofrecer un programa de terapia ocupacional laboral en una organización y entonces lo primero que hacemos es tener información de esa organización para saber qué tipo de propuesta le vamos a hacer y buscamos en las redes, hacemos un estudio de mercado en la zona, cómo se mueve esa empresa, cuántos años hace que está, digamos, si no encontramos información dentro de las redes. Y luego hacemos un análisis y un diagnóstico de situación, que este análisis y diagnóstico de situación lo vamos a hacer cuando tengamos la información de esa organización. Y esa información de esa organización la vamos a tener sí o sí mediante una entrevista. Puede ser una entrevista virtual, puede ser una entrevista telefónica, puede ser una entrevista presencial. Y tiene que ser una entrevista con un referente significativo de la empresa. No me alcanza hacer un análisis institucional de organización con un trabajador. No me alcanza. No digo que no sea que no sea redituable hacerlo con un trabajador. Digamos, es significativo hacerlo con un trabajador, pero no me alcanza. Necesito más datos de la empresa. Entonces busco un referente, un gerente, un referente, un socio, un asociado, un dueño, un presidente, un directivo, digamos, alguien que conforme la comisión directiva de esa organización. Le hacemos la entrevista con este instrumento que yo me voy a diseñar para poder preguntarle todo lo que quiero preguntarle para poder armar mi programa de terapia ocupacional y luego le presento un análisis de resultados con este diagnóstico que voy a sacar desde terapia ocupacional. ¿Cómo hacemos este análisis organizacional? ¿Cómo hacemos esta presentación de resultados? En etapas. Por supuesto, paso a paso, evaluando esta organización en este macroentorno en el que se encuentra situada. Lo primero que hacemos es, como les comentaba recién, armar nuestro formulario de análisis institucional organizacional. Buscamos en las redes, buscamos en el barrio, buscamos información sobre la empresa para poder diseñar nuestro instrumento de entrevista. Y luego sí, vamos a la empresa, armamos una reunión, como les comentaba recién, y tenemos la entrevista. Y en esta entrevista tenemos que sacarle toda esta información que va a estar en nuestro instructivo, nuestra herramienta,
Eh, pero en la entrevista lo tenemos en detalle. Siempre es bueno o grabar, decirle por supuesto a la persona que se va a grabar, eh, con algo que no sea muy aparatoso. Hoy los celulares es un instrumento indispensable en el bolsillo de cualquier terapeuta ocupacional que vaya a hacer empresas, porque tenés todo para poder hacer un análisis institucional y luego lo vamos a ver con los puestos de trabajo también. Así que grabar una entrevista da más libertad, permite preguntar con mayor confianza, ¿m? Y generar un ambiente de confianza porque es a donde vamos a hacer nuestra intervención, entonces necesitamos saberlo. Y en este instrumento, por supuesto, vamos a preguntar sobre el organigrama y ya eso va a dar a hablar, ¿no? El organigrama, cómo está compuesto, cuántos puestos de trabajo hay en la empresa, si hay categorías dentro de la empresa, cuáles son los horarios, si hay rotación de horarios, todo lo que permita hablar ese organigrama. Si está armado por sectores, por áreas, y manejar la terminología propia de la empresa. Si en una empresa le dicen sector y en otra empresa le dicen área, yo tengo que saber que estamos hablando de lo mismo, pero en las empresas le llaman de diferente manera. Vamos a respetar el lenguaje de la empresa. Si en la empresa le dicen al puesto de trabajo, siempre digo el mismo ejemplo, colocación de pititín, bueno, colocación de pititín, se llama así el puesto de trabajo, se llama así, no se lo voy a cuestionar. Yo después, cuando arme mi informe, voy a ir a la SIGUO y le voy a decir, colocación de pititín es la colocación de accesorios a los elementos industrializados. Bueno, pero si le dicen colocación de pititín, le vamos a poner así para poderlo identificar dentro de la empresa. Misión de la organización, o sea, ¿qué produce? ¿Qué servicios ofrece? A veces en las páginas web ya está la misión. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de esa misión que tiene como empresa en el análisis organizacional. ¿Cómo se ve la empresa a futuro? ¿Cuál es la visión que tiene? ¿Con qué recursos cuenta? Recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros. ¿Están actualizados? ¿Necesitan una reconversión? Preguntemos y escuchemos. Y sí, lo que pasa es que estamos teniendo problemas ahora en la producción porque las máquinas ya no funcionan. Hay otras empresas que funcionan de otra manera y tienen otro tipo de producción. Atentos a eso. Atentos porque puede ser nuestro programa de intervención. Geográficamente, ¿cómo está esta empresa? ¿Está en un lugar estratégico, tanto para recibir proveedores o para la inserción del mercado? Digamos, geográficamente, ¿cómo responde desde la influencia de trabajadores, proveedores, a cómo se distribuye nuestra producción? Geográficamente, cómo regionalmente, cómo está ubicado, cómo nos comunicamos con las regiones. Todo eso se los tiene que dar la entrevista. ¿Cómo se comunican en la empresa? ¿Qué tipo de comunicación tenemos? ¿Ascendente, transversal, es informal? El liderazgo, que era lo que veíamos recién. Las normas y los procedimientos de cada sector los determina la gerencia, los determina el dueño. Se viene manejando desde tradición en tradición y hoy por hoy aplican o no aplican a los modelos de comunicación. Y tenemos problemas en nuestros trabajadores. Bueno, ¿cuáles son esas exigencias? ¿Cuál es la forma de, cuáles son las normas que se están regulando en la empresa? Es necesario conocerlas. Lo que comentaba la compañera, ¿hay sindicatos? ¿Hay una comunicación con el sindicato? ¿Hay un referente de cada sector con los sindicatos? Porque puede ser una empresa que tenga diferentes sectores y bueno, los sindicatos responden al tipo de producción. Por ejemplo, el sector de transporte y el sector de producción responden a diferentes sindicatos. En una misma empresa podemos tener diferentes sindicatos. Entonces, ¿son acordes a o hay comunicación con los sindicatos de la empresa? Bueno, cuéntenos un poquito. ¿Cómo funcionan los servicios internos? ¿Hay servicios internos? ¿Tenemos guardería para las mujeres que tienen que amamantar? ¿Tenemos servicios, por ejemplo, tenemos un comedor apropiado para nuestros trabajadores? ¿Hay un espacio de descanso? ¿Cuáles son esos servicios internos con los que cuenta la empresa? Culturalmente, ¿cómo se maneja la empresa? Y es una empresa que viene con una cultura estadounidense.
estamos en Argentina. ¿Cómo hacen esa equiparación de culturas, ¿no? Con nuestros trabajadores? No, se tienen que adaptar. Bueno, ¿hay alguna forma, algún manual? No. Implementemos un manual de culturas, ¿m? de cultura organizacional, de cuáles son esas pautas, porque muchas veces los trabajadores no aplican a sus trabajos y entonces no pasan los 3 meses de prueba porque culturalmente tienen otra forma de trabajo. Entonces, armemos una estrategia que permita una adaptación cultural a la organización. Bueno, todos estos datos forman parte de esta primera etapa que va a ser nuestra entrevista, que previamente hemos diseñado nuestro instrumento para aplicarlo en la primera etapa. La segunda etapa, bueno, es implementar formularios que permitan hacer un análisis de esta primera etapa. Voy a organizar los de política, organizo los de cultura, organizo la parte de normas, y en la tercera etapa yo hago un análisis, hago un diagnóstico de situación. Y esta institución está hablando de que tiene equipamiento que no, eh, puede satisfacer las demandas del mercado, porque son equipamientos viejos o porque la materia prima no es acorde al equipamiento nuevo o porque los trabajadores no están preparados para implementar ese es el diagnóstico situacional que yo tengo que hacer. O los trabajadores vienen de zonas muy lejanas, o las jornadas son muy largas, o los horarios rotativos se superponen. Tengo que saber escuchar y luego en este análisis, en este diagnóstico, tengo que saber definir qué voy a hacer con esa información. Entonces acá yo les pongo, puede ser situaciones de riesgo que hayamos observado, demasiados accidentes, ausentismos, la selección del personal y no, porque acá viene el amigo del amigo. Bueno, busquemos un perfil determinado para que responda a las exigencias de este puesto de trabajo. Las alteraciones productivas se deben a lo que comentaba recién, a las maquinarias, a la falta de preparación de los trabajadores. Digamos, en esta etapa de análisis y de diagnóstico yo tengo que poder identificar dónde voy a hacer mi plan de intervención de terapia ocupacional. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Les parece interesante? ¿Les gusta? Tienen que salir muchos TO de esto, después de esta teoría, prepararse para una buena práctica en empresas, que es a donde estoy tendiendo ahora el enfoque de prácticas, porque realmente es mucho lo que se puede hacer desde terapia ocupacional. ¿Mm? Sí, está buenísimo, profe. La verdad que a mí me pareció ¿Se en imaginaban muchas todo cosas. esto? No, me impactó eso, que digo, qué amplio lo que se abre, digamos, lo que no conocíamos o que no habíamos visto hasta acá en la carrera también, porque Tal uno viene cual. hablando más de lo individual y acá te abre la... Tal cual. Por eso les digo, tienen que hacer el crack, tienen que hacer el quiebre para poder hacer el clic y decir, wow, terapia ocupacional en empresas, terapia ocupacional en las organizaciones, más que en la empresa, no es solamente una empresa. Te hablo de una fundación, de una escuela, digamos, es una organización, eh, una sociedad de personas que deciden sacar un beneficio y asumir sus responsabilidades, como dice la ley 19.550. Así que, y ahí aportar desde lo que se sabe, desde el análisis institucional y organizacional, ver qué podemos detectar para poder hacer un buen plan de intervención. Tal cual. ¿Algún otro comentario? Yo lo que pensaba también era Sí. que aparte de las empresas privadas, por ejemplo, también en espacios públicos, como el Ministerio de Trabajo, que tiene el programa CECLAS a nivel provincial, y, Oh, y bueno, hacen inserción. Yo trabajo en el Estado y recibo cada tanto, ¿en qué parte entonces estás, ahí Mariana, vos? en el Teatro Argentino. ¡Ah, qué bien! Hicimos práctica laboral en el Teatro Argentino. Sí, con Uf, una TO divina que trabaja ahí. Uy, no me acuerdo el nombre, pero súper reconocida, la terapista ocupacional que también trabaja en el Hospital Rossi. Y ella Cristina,
Estuvimos en el Teatro Argentino haciendo prevención de lesiones musculoesqueléticas en instrumentos. Con En lo Claudia que- Scarpinelli. ¿Eh? Con Claudia Scarpinelli. No, ella está en el CECLAS, estuvo en el CECLAS y ahora está en la parte de educación haciendo, ella fue indispensable para la parte educativa y en la parte de colocación laboral, excelente, Teo, labura mucho lo laboral. No, fue otra Teo que estaba trabajando en el Teatro Argentino. Y sabés que después por las inundaciones no pudimos implementar el programa. Fue en esa época. Fue terrible, pero bueno. Y entonces lo implementamos acá en Quilmes junto con la carrera de música electroacústica del mismo proyecto, lo implementamos acá. Así que sí. Bueno, Mariana, pero eso es súper interesante lo que vos decís, el SECLA, que es el Servicio de Evaluación de Colocación Selectiva. Desde terapia ocupacional, trabajando en el SECLAS, vamos a las organizaciones o vamos a las diferentes instancias del Estado, que es lo que se hace desde el SECLAS, y hacemos este análisis para saber dónde orientar a las personas a que desempeñen sus funciones. Entonces, sí, tal cual es necesario, tanto para lo público como para lo privado, conocer la organización. Porque el SECLAS, que de acuerdo a la ley 10.592, en el artículo 8 dice que es el Servicio de Evaluación y Colocación Selectiva, cumple una función única. Única. En el 2008 empezó a funcionar el CECLAS y me acuerdo de la persona que lo sugirió, brillante, el señor Mullerón, quería esto, quería que desde terapistas ocupacionales formen parte del CECLAS. El tema es que, bueno, dependemos estatalmente de diferentes políticas y a veces no nos podemos desempeñar como quisiéramos. Y bueno, hoy falta mucho al CECLAS, hoy le falta mucho al CECLAS, no cumple el rol que dice la ley. Entonces, hay que reactivarlo a full ese lugar. Y antes había 2 terapistas ocupacionales, ahora ya no sé, porque como no encontrábamos una forma de comunicarnos para las prácticas, eh, no pudimos desarrollarlo más, ¿visto? Ahora no sé, la verdad que hace mil que no me contacto, pero es un lugar del CECLAS para terapia ocupacional y hacer esta conexión empresa-personas, hacer una base de datos de empresas eh, que acepten la inclusión laboral y entonces tener una base de datos de personas con diferentes perfiles y entonces ahí se hace la conexión persona-empresa. Es genial. Muy bien. Ay, gracias Mariana por traer el CECLAS. No, no, pasa que también que el cupo está, que ya el 4% que dice la ley, se escudan con eso y son expedientes que son archivados todo el tiempo. Tal cual. Tal cual, Mariana, es así, es así. Reactivar eso. Bueno, el año pasado, bueno, no me acuerdo si fue este año, se denunció la falta, o sea, personas con discapacidad se juntaron, se movilizaron, se activaron y denunciaron la falta de aplicación del 4% en la provincia. Nosotros, Universidad Nacional de Quilmes, por ser organismo del Estado, cumplimos con el 4%. Formé parte en un momento de la selección y de la incorporación de personas con discapacidad y en la Universidad Nacional de Quilmes en el año 2012 hubo un relevamiento y se dio a conocer cómo cada organismo público cumplía o no con el 4%. Y bueno, la provincia no lo cumple y no solamente la provincia de Buenos Aires, sino que a nivel nacional hay muchos lugares y estados que tampoco lo cumplen, o se cumplen con algún amigo o algún familiar que usa anteojos y entonces ya con eso estamos cumpliendo. Pero bueno, la ley obliga al Estado a incorporar el 4% y tenemos que seguir movilizando a las personas con discapacidad para que ellas reclamen su derecho a este cupo. Ayer justo en esta entrevista que tuve, estamos cansados, me decía, estoy cansada de seguir peleando y que no tengo, que mi voz no llega. Entonces, bueno, acompañar esta lucha, acompañar la lucha para que la equidad de condiciones y la igualdad de derechos forme parte de nuestra intervención de terapia ocupacional. Bueno, hacemos un recreíto y seguimos luego con la tarea, ¿les parece?
Vayan pensando en empresas de tipo industrial, que puedan llegar a analizar como actividad para esta materia, porque después forma parte de la cursada. Bueno, ¿qué hora es? 11:30. 11:40, ¿nos encontramos de vuelta? Ahí vamos.